Bueno, y entramos en nuestro tema de hoy, la autolesión, el deseo de hacerse daño. Hay temas que podemos abordar que los puedes haber vivido, los puedes estar experimentando como mujer o aún puedes empezar a conocer personas que lo estén viviendo y puedes brindar una ayuda, porque a veces dice, bueno, eso a mí no me pasa, pero ¿a cuántos a tu alrededor les puede pasar? Y aún gente, adolescentes, mujeres en las congregaciones que están pasando por esa situación. Entonces, la autolesión es una forma de hacer frente a los problemas intentando expresar sentimientos que no se logran explicar con palabras. Al mismo tiempo, se pretende liberar el dolor emocional, pero para la persona que se autolesiona, para aquellas que se causan daño intencionalmente, siempre esos sentimientos dolorosos van a regresar y por eso cada vez siente la necesidad también de hacerse daño. Y se trata de un comportamiento que es como una válvula de escape para expresarse y sentirse mejor. Es increíble cómo en estos tiempos los adolescentes, aún las personas, las mujeres, hombres, bueno, esto incluye a todo ser humano, tienen ese comportamiento como una válvula de escape para expresarse y sentirse mejor. Más adelante vamos a diferenciar que no es como los intentos de suicidio, ¿no? Pero es algo que está haciendo daño. Ahora, las lesiones personales son la única manera de hacer frente, según o para estas personas, de hacer frente como a esos sentimientos de tristeza, de odio, de culpa, de ira. Y sin embargo, ese pequeño alivio no dura mucho tiempo. Además, el secreto y la culpa provocados después de que se autolesiona afecta relaciones familiares y relaciones personales. Realmente cuando preparábamos este tema, yo personalmente podía decir, Señor, ¿cuánta necesidad hay de sanar tantas cosas al interior porque se manifiestan de cualquier forma? Mujeres que se agreden de alguna manera, como lo vamos a estar explicando, y también a cosas que permitimos que también en nuestra área emocional estén haciendo daño, pero que lo estamos permitiendo, no son nuevas, sino que nosotras lo dejamos que esté ahí. Entonces, en esta historia que encontramos y muchas veces la hemos leído y se habla de este hombre, está en Marcos capítulo 5, donde dice que había un hombre con espíritus malos, dice otra versión más conocida como el endemoniado Gadareno. Decían, en una oportunidad nos hacían reír porque decía que era un hombre muy rico, que iban a hablar de un hombre muy rico. Entonces, ¿pero cuál hombre muy rico? El de Marcos 5. No, pero es que es el endemoniado Gadareno. Ah, no, era ganadero. O sea, pensaban que era rico porque era ganadero. Pero no, es el endemoniado Gadareno, de Gadara. Entonces, bueno, si era rico no sabíamos, pero por lo menos ganadero no era. Entonces, en esta versión que tengo aquí, dice que cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gadara y allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Cuantas veces lo habían encadenado y lo habían sujetado con los pies gruesos aros de hierro, pero él rompía las cadenas, despedazaba los aros. Y dice, nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros dando gritos y dice aquí, lastimándose con piedras. Lastimándose con piedras. Luego otra versión dice, vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Y una versión más dice que vagaba de día y de noche, en donde enterraban a los muertos, aullando y cortándose con piedras afiladas. Entonces, imaginemos la piedra afilada, las piedras, y sajando su cuerpo, cortando su cuerpo, tenía esa característica. Entonces, Paula, creo que esta historia nos va a revelar muchas cosas de las condiciones tanto emocional y espiritual que puede vivir una persona que está enfrentando y que está permitiendo esa autolesión en su vida. Esto es una historia muy fuerte, es muy pesada porque no más es imaginarse, es con solo imaginármelo, digo, uf, qué dolor y preferir sentir ese dolor en el cuerpo y es como la manera en que enfrentaba las cosas. Bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, no me voy a adelantar, pero esta historia no es fuerte por lo que está pasando por la situación, sino porque es que esto implica el área emocional y no solo esa, sino el área también espiritual. El impulso de dañarse intencionalmente a sí mismo, el cuerpo, puede llevarse a cabo de varias maneras. Creo que todos ustedes, ya escuchando la historia, se pueden imaginar, él lo hacía de esta forma con piedras afiladas, pero también hay personas, pues, estamos en un mundo muy avanzado, así que los cuchillos, las tijeras, hasta
hasta el corta uñas pueden usarlo. Y las uñas, hasta sus Sí, uñas, porque pueden arañarse con las uñas. de hecho, es muy poco común que a mí me puedan ver las uñas largas porque yo no las puedo manejar, o sea, me rasguño la cara sin intención, sino que nomás así uno sabe que las uñas pueden lastimarte. A los Ujú. bebés toca cortarle las uñas de pequeños porque ellos mismos se cogen la cara súper fuerte. Ahorita que mi pedacito está chiquito, digo mi pedacito porque es mi sobrino, y yo lo vi rayado, y yo, pero qué, y me dijo, no, él se coge así súper duro, y él no lo hace con intención, sino pues él está experimentando muchas cosas. Entonces, lo que les venía diciendo, ahorita pues, en estos tiempos hay muchas maneras de autolesionarse, de cogerse a golpes. He visto y Ujú. lastimosamente he presenciado donde personas se han cogido golpes contra la pared, así del desespero, puede ser por la ira o cualquier emoción que esté pasando en ese momento. Personas que hasta con un corta uña, lo que yo les decía, puede causarse daño, perforarse o pegarse cosas en el cuerpo. También evitan que sus heridas sanen, no dejan que la herida sane, sino que ya ven que de pronto está sanando y quieren volver a sentir como, o prefieren volver a sentir ese dolor, no dejan que eso cure. Y estas personas también llegan a tomar sustancias bastante tóxicas, ¿no? Eh, También pueden ponerse en peligro, pueden ponerse en peligro, digamos, bebiendo en exceso y manejando de una forma imprudente. Eh, También en esto, cuando estábamos preparando el taller, yo decía, me acordaba de las veces en que otras personas, por enfrentar el dolor de esta manera, ponían en riesgo a las demás personas que estaban a su Claro. alrededor, ¿no? Porque pues, al manejar de una forma agresiva y de pronto también con exceso de alcohol, tú pones en riesgo no solo tu vida, sino la vida de otras personas. Entonces, toman como cualquier tipo de mecanismos sin prevenir, sin ver, sino Ujú. como es también es como una forma egoísta. Y bueno, de esto también existen diferentes categorías que vamos a hablar de estos comportamientos que son autolesivos. Una de ellas es como los estereotipados. Estos son que pueden variar a lesiones de leves a graves. Suelen ser impulsados por fuerzas repetitivas, suelen ser rítmicos y carentes de contenido. Las mayores, que implican sufrimiento y una patología psicológica severa y pueden llevar a la amputación o la castración, porque esa es una lesión muchísimo mayor que pues ya no se Ujú. puede recuperar la parte afectada. Los compulsivos, que son repetitivos, son como también cuando se hacen rituales, porque esto también pasa, se repiten varias veces al día. O sea, no es como diarias, que cada día, no, sino al día, son varias veces que se autolesionan. Los impulsivos, que mejor dicho, como que esa tensión antes de actuar, como que los alivia después de hacerlos y como que al momento de actuar, ellos, mejor dicho, después de que lo hacen, ellos sienten como un descanso, como un alivio. No hay intención acá de suicidio, pero como que existe preocupación y ansiedad por dañarse a sí mismo. Es impulsivo y difícil de resistir. Pero bueno, nosotros digamos que viendo como todas estas categorías, vamos a decir, bueno, pero ¿de qué forma Ujú. exactamente? ¿Cuál es la acción que se lleva a la persona a que haga esto? Entonces son heridas que son como inexplicables, son golpes o quemaduras generalmente en las muñecas, en el pecho, pues más que todo en los brazos, muslos. Ustedes pueden ver en esas personas como constantemente sangre en su ropa o en la cama, porque constantemente se están lesionando, así que es algo que ustedes a simple vista lo pueden ver. Para que esa persona siempre mantiene tapada, entonces no se vea, Ujú. pero la ropa y las cosas en el baño, todo va a estar siempre como constantemente manchado. Eh, Encuentran ustedes como las pertenencias que son como las navajas, cristales, vidrios, que son los cristales, objetos cortopunzantes o cortantes, cualquier cosa, pues ustedes saben que ellos usan hasta pues Ujú. si usan el corta uñas, las tijeras, todo lo que Todo. pueda ser dañino para el cuerpo, pues lo pueden usar. Eh, Ellos
suelen sufrir como accidentes frecuentes, ¿no? Y ponen como excusa como que son torpes o que sufren como muchos tropiezos, pero en realidad es que ellos mismos se están haciendo daño. No es que, ay, no, me pegué con la puerta y se me cortó acá el brazo. No, ellos mismos se están haciendo daño, pero pues ponen estas excusas. Como les venía diciendo también, ellos usan mangas largas y ropa que les cubra todo el cuerpo, aún si está haciendo calor, lo que hacen es cubrirse todo el cuerpo. Eh, Ellos pueden estar, digamos, si estás como en un entorno donde estás conviviendo con una persona que se autolesiona intencionalmente, pues estas personas suelen estar encerradas o en el baño o en el cuarto o habitación donde ellos duermen, pueden estar siempre encerradas, no queriendo como compartir, suelen estar muy solos. Y esto creo que ustedes de pronto tienen un poquito más de noción de qué es, de cómo es, porque hace unos años fue tendencia, esto se volvió una Ujú. subcultura y se hacía, bueno, yo llegué a hacerme el corte de pelo igual a ellos, pero conviví mucho con estas personas y ellos me mostraban, enviaban videos y hacían virales esto porque estaban hasta ahorita las redes sociales en auge, tú abrías un correo y el correo era abierto de personas que se cortaban y se volvió una tendencia a que los jóvenes siguieran esta conducta y no solo los jóvenes, sino también personas que ya eran adultas. Bueno, qué fuerte todo y como lo estás explicando, porque cuántos padres de familia se enfrentan a estas situaciones o empiezan a ver estas conductas en sus hijos y no saben qué hacer, o cuántas mujeres las están practicando y nadie lo sabe, está ahí en lo oculto, en lo secreto. Y bueno, es tiempo de reconocer, de una vez saber qué está pasando, ir a la raíz y buscar la solución. ¿Qué produce la autolesión en las personas? Es decir, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen porque a pesar de no ser una conducta adecuada, lo que llevan a cabo los hace sentirse vivos, los hace liberar endorfinas, los hace reducir el estrés, tienen sensación de relajación, a veces pueden dormir mejor, el sueño les aclara la mente. Y aunque parezca que esta conducta puede traer consigo algo positivo, según ellos, a nivel de inmediato, hay que añadir que bajo ningún concepto debe tomarse como una solución a un problema. Ahora, las consecuencias de ese daño autoinfligido, de ese daño que estoy ocasionándome, no se reducen solamente a secuelas físicas, también hay secuelas emocionales que son menos visibles, y qué decir de las espirituales, como el que estábamos leyendo al comienzo en Marcos 5. Consecuencias que precisamente hacen que la persona reincida en esas conductas autolesivas, empezando normalmente por cortes, por heridas superficiales, y van aumentando la intensidad, la frecuencia y la profundidad. Escuchen lo que pasa, van aumentando la intensidad, la frecuencia y la profundidad, y por eso volvemos al protagonista, donde dice que día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando, cortándose con piedras afiladas. O sea, ¿qué había en este hombre, en esta persona, para haber llegado a ese nivel? ¿Qué sucedió en su interior? ¿Hasta qué punto pudo ser quebrado en su interior? No sabemos de su infancia, no sabemos de su adolescencia, sabemos ya en la etapa que lo describe la escritura, cómo ya tenía esa característica de, aparte de estar aullando en los cementerios, allí en este lugar, cómo sajaba su cuerpo, y si lo hacía, cuánto tiempo, cómo estaría realmente ese hombre en el momento que tiene ese encuentro, en el momento que llega como esa liberación a él. Entonces, recordemos que como su nombre lo indica, se trata de una conducta que implica causarse daño a uno mismo. Estaba pensando ahora, Paula, listo, estamos de todo lo que son los cuchillos, todo lo que es cortopunzante, que puede hacer daño, pero aún a veces nosotros sabemos cosas que no están bien y las permitimos y nos están haciendo daño en nuestro interior. Y hoy pensaba mucho en una frase que por mucho tiempo también la he tenido en mi cabeza, y es: siempre nos quejamos de lo que permitimos. O sea, nos estamos quejando de cosas que nosotros mismos estamos permitiendo, y a veces el no tomar esas decisiones como deben ser nos llevan a un sufrimiento, a una situación que están generando también lesiones en nuestra área espiritual, en nuestra área emocional. Ahora, también hablamos entre las autolesiones más habituales, encontramos, como lo decía Paula, el cortarse el cuerpo, las quemaduras, los golpes, los arañazos, que también lo estábamos explicando, arrancarse el cabello o incluso consumir drogas
o sustancias nocivas para la salud. Mira hasta dónde va todo esto, desde dónde parte de esas falencias y esas carencias en el interior de cada ser humano. El dolor emocional es muy fuerte lo que produce en la gente y aun cuando dice que ya está en el Señor, que ya ama a Dios, hay gente que no ha podido salir de estos ciclos repetitivos, hay gente que fácilmente ha entrado en depresiones, no han podido salir de allí y buscan estos mecanismos de alguna forma para sentirse bien. Ahora, si bien puede aparecer en cualquier momento de la vida, también estamos hablando mucho en los adolescentes. Nuestros adolescentes hoy están expuestos a un peligro constante con todo lo que las redes les proporcionan, con los que sus, entre comillas, ídolos y personas a los que imitan y quieren ser, están subiendo, como decía Paula, haciendo viral cómo ellos mismos se autolesionan. Entonces, eso es tan impactante que ellos también aprenden, lo quieren hacer y es muy fuerte. Ahora, esta etapa también está ligada a las emociones y a los cambios hormonales. Una autolesión es un síntoma de un problema. En algunas ocasiones han sido considerada un trastorno, pero más que trastorno, un problema en sí. Así que los datos son alarmantes, por ejemplo, de aquellos que indican las estadísticas en los hospitales. La mayoría, una buena parte de las consultas tiene que ver con las autolesiones y que aquellos que las han practicado alguna vez tienen la probabilidad de reincidir, de estar repitiendo la historia. Así que cuántas cosas que se quedan en el silencio, cuántas cosas que no se hablan, porque cada familia es, sí, un mundo aparte y vive sus situaciones, pero que cuando vamos a la raíz y buscamos lo que está sucediendo, vamos a buscar la ayuda desde el poder identificar qué es lo que está pasando. Padres que no saben manejar esta situación, mujeres que pueden estar practicando esto, haciéndose daño con su cuerpo, con su mismo cuerpo, y tal vez piensan, nadie ve, solo lo estoy pasando yo, y empiezan a vivir un proceso de soledad y aislamiento que no es sano, no es sano por ningún motivo. Entonces, por esto, Paula, yo creo que debemos estar abordando estos temas y haciendo esa voz de alarma y de alerta también a los padres, a las familias, a las mujeres, porque está sucediendo y es mucho la reincidencia de cada una de estas personas. Lo que tú decías, los datos llegan a ser bastante alarmantes, o sea, en una buena parte de las consultas en los hospitales se deben a las autolesiones y aquellos que han practicado alguna vez tienen lo que tú decías, la probabilidad de volver a reincidir en esta conducta. Como yo les hablaba, existen muchos factores. Yo cuando, pues, digamos que esta subcultura que empezó a ejercer cuando yo estaba en mi adolescencia, aún todavía estoy, no crean, pero cuando yo estaba en mi adolescencia, en el colegio, no solo era el corte, sino las prácticas, ¿no? Entonces ellos se pintaban los ojos, no, o sea, se peinaban así, no se le veía sino solo un ojo, y cuando yo les veía sus manos, porque casualmente pues tuve amigos así, me decían, no, es que anoche mis papás pelearon, se van a divorciar, y me encerré en el cuarto y lo único que hacía era cortarme, o mi papá es bastante agresivo y pues igual dejaba que él me lastimara y quería que me lastimara más, así que era mucho más grosero para que él lo hiciera. Igual cuando entraba a mi cuarto, pues seguía yo lastimándome y les veía sus brazos cortados, no solo los brazos, sino también las piernas, los pies, la cara. Wow. Era bastante alarmante, pero era porque ellos a pesar de que era una subcultura que estaba saliendo de moda, ellos decían que a través de eso podían ellos como expresar la emoción que estaban viviendo, ¿sí? Como que sentían alivio después de hacer, porque era tanto el dolor que era preferible hacerlo en el cuerpo y sentirlo. Y estos factores de autolesionarse no significa que por tener este factor, pues sea como suficiente razón para autolesionarse, ¿no? Pero pues eso, lo que pasa con esos factores es que aumenta el riesgo de poder infligirse dolor y pues hacerse estas heridas, ¿no? Una de ellas es cuando una mujer está entre los 15 y los 25 años y ha nacido o ha crecido en una familia donde tienen problemas de adicción a las drogas. Esto es algo que ella pues viendo, creciendo en una familia donde no es, mejor dicho, como que su escape es autolesionarse y eso es algo muy como les vuelvo a decir, no exactamente por tener este factor en su vida, pues quiere decir que esa persona ya se lesione, no, pero sí es un factor que aumenta
el riesgo de que esa persona se haga daño a causa de las situaciones que está pasando, ¿no? El estar embarazada sin desearlo. Casualmente, pues ustedes saben que cuando yo les cuento muchas cosas es porque ustedes saben que yo soy joven todavía, entonces tengo a mi alrededor muchas personas, no son creyentes, pero había una amiga que quedó embarazada en el colegio y ella decía, prefiero tirarme en un carro, no quiero, no sé qué, se pegaba a golpes y porque el novio pues no quería también como ser parte de su embarazo. Entonces como en ese proceso donde los dos estaban aceptando el embarazo, pues ella lo que quería era autodañarse, autoherirse y causarse todo el dolor posible. Y es más, ella misma decía, pues si así puedo también terminar con el embarazo, pues que así sea. Entonces, creo que todo este tipo de cosas aumenta, ¿no? Lo que les digo, vuelvo y les digo, no es algo que sea como un factor común, no, no, sí todas, no, pero sí es lo que aumenta. También el abuso sexual, no solo el sexual, sino también el físico, el psicológico, porque tras de que a ti te están abusando físicamente también, tú también te autolesionas, ¿no? O si te están abusando emocionalmente, pues también lo que haces es ir mejor dicho, así como los niños cuando tienen mal genio y lloran y como que no los entienden y se jalan el cabello, así mismo a veces las personas adultas actúan. Cuando también algunas personas empiezan a atravesar como el divorcio, de los padres. Yo creo que los padres en esto deben tener mucho cuidado porque a la hora de ellos mostrar el problema a sus hijos, no solo le están mostrando el problema, sino que ustedes le están mostrando el problema y no les están dando la solución de cómo ellos deben recibir esto, el acompañamiento, porque ustedes también están sufriendo y es lógico que pues no nacimos todos aprendidos y por eso están todos estos talleres y también el retiro, para que nosotros podamos identificar, para que nosotros podamos aprender, porque no es fácil. No es fácil estar viviendo un divorcio y también tener atención de nuestros hijos, de tener ese acompañamiento, de ven, yo sé que esto es duro porque también está siendo duro para mí, pero vamos a pasar esto, vamos a mirar cómo se soluciona, cómo tú y yo podemos estar bien sin la necesidad de que aunque se fracture mi relación, no te afecte a ti. Hijos. Exacto, que aunque se fracture mi relación, no te pueda estar fracturando yo también a ti y no te esté acompañando, te esté dejando solo y tú encerrado en el cuarto y todos encerrados en el cuarto y nadie sabe qué hizo el niño en el cuarto. Y hasta, sí, y hasta mismo yo puedo estar haciéndome daño porque también estoy encerrada en el cuarto, nadie me está viendo y el dolor lo estoy expresando de esta manera. Paula, quiero antes de que continúe leer, me pareció muy interesante lo que escribe Paola. Nos dice, conocí a una persona que por ansiedad y llamar la atención de su pareja, comió mucha cantidad de helado, escucha esto, buscando que se le bajara la presión para que así ese compañero llegara a la casa a llevarla al médico. Entonces eso también se convierte en un chantaje emocional y es buscar hacerse daño. Si yo sé que X o Y alimento me hace daño y me lo tomo, lo hago para causar, llamar la atención, es que es impresionante. Volvemos al punto de lo emocional. El dolor emocional trae muchas consecuencias, trae muchas situaciones que se pasan al área física y al área también espiritual. Entonces, por eso necesitamos ser conscientes de todo esto que estamos hablando. Como tú lo decías, el estar embarazada sin desearlo, cuántas adolescentes, niñas, mujeres, aún no tan adolescentes y en esta época, en un embarazo no deseado y empiezan a tener ese tipo de conductas, de comportamientos, el abuso, el atravesar por el divorcio de los padres, la ansiedad, la depresión y bueno, ahí tú continúas. ¿Qué más, qué otro factor tienes que puede llegar a que las personas tomen estas decisiones? Lo que ahorita leyendo el comentario de Paola me hizo acordar que tengo una prima. Hola prima, si me estás escuchando, pero tú me sirves de testimonio. Pero ella pues también era joven y se tomó un veneno para ratas, pero ella dijo, yo lo disolví con agua para no hacerme daño, o sea, no quería suicidarme, en ningún momento estaba pensando en quitarme la vida, pero es que mi novio me había dicho que se iba a ir a una fiesta y yo no quería que él fuera. Entonces, no sabía cómo, o sea, no quería hacerle show para que él no pensara que pues yo era aquí una loca desquiciada, entonces quería que yo me pusiera mal del estómago y así hacerlo venir. Pues no se puso mal del estómago, sino que de verdad, aunque lo disolvió con agua, pues claro, o sea, es un veneno para ratas. Ella no dimensionó el poder que esto tenía y la llevó directamente al hospital, el susto de los padres. O sea, algo que ella quería hacer solo para el novio, pues terminó involucrando toda la familia. A toda la familia.
Claro, o sea, los papás y todos llegaron todos asustados, el hermano, todo, ella no podía ni siquiera ya moverse, o sea, el dolor de estómago era tan intenso, la botaba en el piso, y ella me dijo, lo disolví tanto con agua que pensé que de verdad no me iba a causar nada, sino solo más estar estomacal. No solo eso, lo que tú también decías ahorita, la ansiedad, la depresión, los problemas económicos. Hemos visto que hay personas que a través de los problemas económicos también llegan a suicidarse, pero hay personas que no piensan en suicidarse, sino en calmar un poco ese dolor y pasarlo, o sea, como que afrontarlo de esta forma y se autolesionan. Ustedes saben que las redes sociales son ahorita, pues, son una bendición para uno poder difundir contenido, hablar de Dios, crecimiento espiritual, personal y todo así súper chévere, pero ustedes saben que todos, y aún la Biblia la usan para el mal, pues cuánto más una red social, ¿no? Hemos visto que hay personas que publican los videos autolesionándose. ¿Y qué pasa con esto? Que terminan imponiendo una moda, o sea, ya no es como la subcultura que estábamos viendo, sino que ahora es moda. Entonces, si tú pasas por una dificultad, y más que todos los jóvenes, en tus padres, en tu casa, tus hermanos, tus primos, XY, tú puedes hacer eso para aliviar el dolor. Es más, hay incluso en algunas redes sociales, en internet, tú puedes buscar guías para comenzar a tener comportamientos autodestructivos. Entonces, yo digo, increíble cómo en todas esas plataformas pueden estar viralizándose, difundiéndose todos estos temas, cosa que yo no sé si ustedes se enteraron, en TikTok pasó un tema de que un joven terminó muriendo, aún grabando un TikTok, y ellos lo que hicieron fue cancelar todas las cuentas de chicos que eran menores de 13 años. Sin embargo, pues ustedes saben que ustedes pueden colocar otra fecha de año y quién va a decir que eso es verdad y quién no. Aunque las personas que fueron sinceras pues se quedaron sin cuenta, pero ¿qué pasa con esto? Que se vuelve tan viral y estos contenidos se vuelven tan vistos por los jóvenes, que terminan influenciando a quienes, a estos jóvenes y a estas personas que tienen como una personalidad frágil. Y esto, nosotros aún cuando nosotros hablamos con los jóvenes en la iglesia, cuando hacemos los videos, también hablamos de la generación de cristal, ¿no? Todos estos videos hacen parte de que todos estos jóvenes empiecen a autolesionarse por cualquier problema. Ahora ya no es que sea el papá se divorció, sino si lo regañaron porque él hizo algo malo, porque un profesor le dijo que eso no estaba bien, o porque un alumno quizás le dijo una mala palabra. O sea, de verdad que no estamos enseñando a nuestros jóvenes a enfrentar ningún problema, sino que ellos mismos están tomando las redes sociales y buscan soluciones. O sea, como que no, por más que haya tanta tecnología, donde se supone que se debería aprender más y tener más conocimiento y tener como más autocontrol de uno mismo, es donde menos y donde más cosas de estas estamos pasando. Entonces, por citar, digamos, un ejemplo de alguien muy famoso y que también fue conocido a raíz de que ella empezó cuando se empezó a conocer esto, ustedes no se imaginan la cantidad de jóvenes que se fueron detrás a decir, oh, sí, ella lo hace, es mi ídolo, pues yo también. Seguir a otras personas, y estoy hablando de alguien que es conocido, es Demi Lovato. Ella cuando habló cuando no habló de eso, sino cuando empezó a salir como estos comunicados de prensa, estas noticias, todo esto, que ella misma pues también empezó a hablar, pues empiezan las personas como a tener este contacto, esta tendencia de seguirla y de seguir con sus pasos, ¿no? Ella se hacía daño en las muñecas. Exacto. Entonces ella se hacía daño en las muñecas debido a los trastornos emocionales que tenía, ¿no? Pero esto que llevaba a que esas personas que tienen una personalidad frágil, que nosotros en jóvenes los llamamos como la generación de cristal, son las personas que no tienen una propia identidad, sino que buscan la identidad en otras personas. Entonces, si son ídolos, si son personas grandes, exitosas, ellos siguen estas conductas. Así es. Bueno, yo quiero leer, aquí nos saludan, nos dicen buenas y bendecidas tardes, gracias por estos momentos. Confraternidad Cristiana, Sofía Hernández dice que muy importante el tema, lo escucha con sus hijas adolescentes desde Puerto Rico.
Bueno, saludo a aquellos que están en Puerto Rico y saludo a Eulalia Albarracín, también que está aquí en conexión con nosotros, a Inírida Romero, bueno, al pastor William Miguel Lengua, que está aquí también apoyando el programa, y nos dice, les bendigo por esta labor de equipar, entrenar e inspirar. Bueno, y aquí nuestra amada Rosy, que está que etiqueta a medio planeta con todo el taller, y siempre, yo creo que hay que hacer un reconocimiento especial porque siempre tiene muchos contactos a los que le está diciendo, hay que verlo, y estamos aquí. Bueno, saludamos a todas las personas que ella ha etiquetado allí, que son bastantes, y continuamos. Si ustedes tienen algún aporte sobre el tema, pues queremos leerles, aún si requieren de oración por alguien especial que esté pasando por esto. Cuando llegan estos sucesos a las familias, bueno, todo se convierte dentro de una forma, cuando vemos al gadareno así, hay que liberarlo porque está endemoniado. Pero cuando termina de explicar lo que hacía él, dice cómo se lastimaba su cuerpo, y eso tiene un nombre, un comportamiento, por qué lo hacía y todo lo que podía estar experimentando y cómo necesita también esa sanidad física y espiritual. Continuamos con nuestro tema entonces de la autolesión. A diferencia de los intentos de suicidio, escúchenlo bien porque hay diferencia. Estos no buscan acabar con la vida y sino ni el sufrimiento. Las autolesiones provocan dolor y es como una distracción. Puede convertirse en una distracción y en esa vía de escape para ellos. Entonces, en muchos casos también puede tratarse de un castigo por algo malo que supuestamente haya hecho la persona. Entre los principales motivos que hay se encuentra el llamar la atención, que Paola nos estaba claramente diciendo, y tú también con el ejemplo de tu amada prima que nos sirvió de testimonio hoy, de llamar la atención a través de los daños. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Qué pasa en la mente, en el cerebro, en el cuerpo, en todo, para que uno a través de un daño busque llamar la atención de otra persona? Busque llamar, mendigar tal vez amor de otra persona. Bueno, tantas cosas que pasan. En este caso no se busca el dolor, sino el hecho de que las marcas sean visibles para que la otra persona sienta empatía y en muchos casos para hacerla sentir culpable. O sea, mira, por tu culpa me está pasando esto, por tu culpa yo hice esto. Qué fuerte, ¿no? La manipulación en medio de todo esto. También el amenazar. La autolesión también puede aparecer en forma de amenaza. La persona amenaza con hacerlo y quiere que ese comportamiento sirva para doblegar la situación, la voluntad de otros. Otra vez volvemos a la palabra que nos dijo nuestra amada Paola, el chantaje emocional. También el castigarse. Cuando hay esta conducta, este comportamiento, hay baja estima, hay culpa, la persona se siente responsable por una situación puntual por la cual se odia o se rechaza a sí misma. No. Es que esto, yo creo que en un solo programa no sale tanto que hay por explicar y por eso tratamos de abordarlos, porque hay que como los eslabones, ¿no? Una cosa lleva a otra, hasta que llega la destrucción total de la persona en medio de tantas situaciones. Escapar a los problemas emocionales, así que el dolor se convierte en una forma de desviar la atención de ese dolor interno. O sea, tengo un dolor emocional, entonces lo voy a equilibrar con este dolor físico más fuerte, invasivo, persistente. Y ese dolor físico le sirve para interrumpir ese ciclo de pensamientos negativos, de manera que el cerebro empiece a decir, tengo que centrarme en el daño físico, y entonces por eso siente entre comillas, ese alivio. Otro punto es creer que se tiene el control. Muchas de las heridas que nos causan se escapan de nuestro control y nos trasladan a una sensación de vulnerabilidad. Así, estas autolesiones pueden funcionar como una forma de controlar ese daño o también ser parte de él. O sea, mira lo fuerte hasta donde puede llegar todo esto. Otro punto por el cual lo hacen es sentirse vacío. La falta de atención en la familia, el abandono de los padres, el divorcio, una decepción amorosa o la carencia de afecto en la infancia. La carencia de afecto en la infancia pueden dar lugar a ese sentimiento de vacío que produce la necesidad de sentir algo definido y que sea dolor, y por eso lo hacen. Todo esto marcándolo desde las diferentes etapas que vivimos desde que nacemos hasta que nos vamos, realmente desde que nacemos y ya cumplimos ese ciclo. Pues mira cómo hay tantas marcas heridas que vienen a dar a luz, por decirlo así, estos comportamientos y estas situaciones que no son gratis. Ahora, como hemos dicho anteriormente, estas autolesiones no son una enfermedad mental. En todo caso, sí hay un síntoma que ocurre detrás de todo esto, y es ir a la raíz.
Si atacamos el síntoma de forma aislada, podemos reforzar la aparición, incluso en el caso de que se logre algunas veces que desaparezca, pero siempre quedará latente lo que produce el síntoma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que ir a la raíz. Hay que escudriñarnos. Por eso siempre hablo del autoconocimiento. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento ahora? Si yo le preguntara a cada persona, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Otros dicen, no, bien. Ni para qué le digo para no preocuparlo. Pero cuando uno es consciente de su respuesta y que puede abrirla y decirla tal cual lo que le está pasando, sé que pocas veces podemos hacerlo tal vez con un ser humano, pero sí podemos hacerlo con el que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, abrir nuestro corazón y decir, me está doliendo esto, me está pasando esto, y cómo necesitamos salir de esas autolesiones. Auto porque lo estamos permitiendo, lo estamos provocando nosotros mismos. Así que de esta manera, lo mejor antes de practicar cualquier intervención es consultar y buscar cuál es esa conducta autodestructiva dentro del contexto mental, emocional, espiritual, y así facilitar el tratamiento de esta causa. Realmente es una condición muy fuerte, muy, muy fuerte en las personas, que provoca una atmósfera de tinieblas, como la que tenía el Gadareno, como la que tenía él allí, pero que no fue imposible su liberación, su sanidad. Si nomás leyendo la historia yo me lo imagino y asusta el decir que aullaba y gritaba y andaba entre los muertos, y cortándose su cuerpo con piedras afiladas. Al contexto de la historia, cuando lo seguimos leyendo, dice que la gente, cuando lo vio ya sentado en su juicio cabal y bien vestido, le tuvo más miedo que cuando lo veían así con toda esa enfermedad y todo lo que tenía. Entonces, tantas cosas que nosotros debemos aprender y encontrar en la escritura de lo que sucede. Así que es una condición fuerte que está provocando una atmósfera de tinieblas, y es necesario sanar cada herida a tiempo, cada herida a tiempo. ¿Por qué? Porque eso se va ahondando y va creando también esas zanjas en el alma, en nuestra parte emocional, que va a estar destruyendo completamente todo. Por eso ya identificamos, hablamos, miramos. Ahora, Paula, nos toca decir qué hacemos frente a todo esto. Ya identificamos el problema, ya identificamos lo que está pasando. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? Y lo que tú hablabas, o sea, nosotros acá identificamos el problema y te estamos hablando a ti, pero es que tú también puedes aprender y ayudar a otras personas. Vamos a hablar ahora de qué hacer si tenemos alrededor alguna persona así. Si yo sé que mi amiga, mi primo, mi hermano, a veces nosotros estamos como tan metidos en nuestras cosas que no nos damos cuenta que alrededor hay gente que también nos necesita. Hay una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Tú eres el portador de esperanza porque tú tienes a Cristo en tu vida. Y si en este momento quizás tú que me estás oyendo no tienes a Jesús aún en tu corazón, te invito a que puedas también invitarlo a tu vida, porque Él es alguien que puede sanar, que puede restaurar y te puede mostrar que hay otro camino diferente para solucionar los problemas sin hacerte daño, que hay alguien que te ama de una forma impresionante, y así mismo como ustedes ahorita me están escuchando, pueden también ayudar a alguien. O tal vez tú en este momento lo estás pasando. O sea, quizás tú mismo estás diciendo, sí, yo sé, creo en Dios y todo, pero no, o sea, estoy en con esta conducta. Y nosotros, lo primero que debemos hacer cuando estamos presentando este tipo de conductas es hablar con alguien. No te quedes con eso solo, tú no puedes llevar eso solo, debes hablar con alguna persona que tú sepas que, aparte que desde tu confianza, te va a ayudar, te va a ayudar a salir adelante. Aún si tú estás pasando por eso, puedes dejarlo en los comentarios, puedes escribirnos por interno. Nosotros también estamos para ayudar y colaborar, ¿no? No solo en estas autolesiones, sino en cualquier trastorno de salud mental relacionado con todo esto, ¿no? Que también puede llegar como a la depresión y que termina siendo también como la raíz. Una raíz es como la depresión, pero la depresión a raíz de qué cosas, ¿no? Estos problemas específicos. Y bueno, algo que nosotros podemos también empezar a hacer es hablar con alguien, lo que les acabo de decir, identificar y controlar los problemas que
lo que hacen es desencadenar la conducta de la autolesión, o sea, lo que tú hablabas ahorita de buscar la La raíz. raíz, Siempre así es. debemos buscar la raíz porque es cuando nosotros atacamos, digamos, un ejemplo, tengo depresión, atacas la depresión, no, ataca por qué tienes depresión, Ujú. tienes que irte y devolver el cassette para que tú puedas entender qué es lo que de verdad tienes que sanar, porque tú te puedes tomar pastas, puedes, no sé, hablar con el mejor psicólogo del mundo, pero si no vas a la raíz, nunca vas a poder solucionar esto, ¿no? O sea, la gente te va a querer quitar la depresión, pero no la razón de la depresión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir. Aprender, también debemos nosotros aprender habilidades para controlar mejor la angustia. Esto no es algo que se nazca. Aquí, como mismo se les estoy diciendo, es aprender habilidades. Aprender, necesitamos entender cómo las puedo obtener yo para ponerlas en práctica y también para enseñarle a otras personas. También debemos aprender a regular las emociones y esto siempre nosotros hemos hablado. Creo que ya lo último del taller vimos que todo ese chantaje emocional y todas esas cosas que vienen de las emociones es por la falta de manejo, porque no sabemos identificar las emociones y no sabemos manejarlas. Y esto causa temas muy graves como este que estamos hablando de la autolesión y otros. También debemos aprender a potenciar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando tú exaltas la imagen que tú tienes, cuando tú sabes quién eres, cuando te identificas, cuando tienes una identidad propia, no la buscas en los demás, cuando tu esencia la conoces y no la pierdes, ahí es donde tú empiezas a aprender a que esto se debe potencializar, que no se debe esconder, sino que lo debes exaltar, debes saber quién eres, tomar la fuerza y decir, esta soy yo, aunque a los demás no les guste. Bueno, tampoco el tema de que Ujú. soy yo así Yo y no soy me así. importa lo que digan, no, Ujú. pero sí de saber que tú tienes un carácter y una actitud y que tú eres valioso, es como que tú vales. Más o menos estoy Ujú. es hablando de esto, del tu valor, no de que Ujú. si soy Sí. grosera, pues de malas a quién le importa, no. Tenemos que aprender a identificar. También nosotros tenemos que desarrollar habilidades para mejorar las relaciones y aptitudes sociales. ¿Qué pasa? Que este tipo de personas son muy solas, no se saben relacionar Ujú. con otros porque se la pasan encerrados en el cuarto. Yo creo que algo que deben, y más en este tiempo, los chicos no salen de los cuartos. Yo ya casi no veo a chicos jugando en el parque con la Ujú. pelota y relacionándose con otros. Yo cambié como 10.000 veces de colegio, por eso a veces estoy como tan espontánea porque aprendí a relacionarme como así como obligada, porque uno llegando nuevo, pues a todas partes, casi siempre, en el año como 3 veces, pues siempre tenías que conocer gente y eso le ayuda a uno a poder desarrollar esas habilidades para poder relacionarnos bien. También debemos tener habilidades saludables para resolver los conflictos. No Ujú. siempre los conflictos se solucionan dañando a otros ni dañándonos a nosotros mismos, ¿sí? No siempre, no es que nunca. Aunque ustedes piensen que a través de esas autolesiones ustedes pueden solucionar algo, la verdad es que están abriendo un hueco mucho más grande. Entonces creo que nosotros debemos identificar, aprender y accionar. Bueno, cada punto de estos que tú estás diciendo, identificar y controlar los problemas, ¿cómo lo hacemos? A la luz de la escritura. En la escritura encontramos, por ejemplo, en Gálatas encontramos todas las obras de la carne que sabemos que son las que están haciendo daño, las que tenemos que identificar que llegaron y que están haciendo ahí sus estragos. Aprender habilidades para controlar mejor la angustia. ¿Cuántos pasajes bíblicos hablan por ejemplo, cada día trae su propio afán, no estén en ansiosa inquietud, no se preocupen por el día de mañana? Y todo eso lo sabemos, pero llevarlo al plano de la experiencia y práctica es donde tenemos el trabajo interior para hacerlo. Aprender a potenciar, decías tú, la imagen que tenemos de nosotros mismos, potencializarla. ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Cuál es nuestra identidad? Soy hija, soy hijo de Dios, entonces, ¿cómo lo voy a establecer? ¿Cómo desarrollo las habilidades para tanto aptitudes sociales como familiares? ¿Cómo voy a resolver conflictos? Cuando hablabas de esto, recordaba en Daniel, una de las versiones, cuando apareció la escritura en la pared y todo lo que pasa en esta historia, dice que la esposa del rey le dice, no, ve, llama a Daniel, a este chico, a este joven Daniel, que en el reino de tu padre, en el tiempo de tu padre, él sabe, le da todas las cualidades y características.
En él reposa el espíritu de los dioses. Era el concepto que tenía ella de ver tanta sabiduría que había en él. Pero una de las versiones dice, y tiene la capacidad de resolver problemas difíciles. ¿Cómo obtenemos esa capacidad para resolver problemas? ¿Cómo resolvemos los conflictos si a veces no podemos con los propios? O sea, como esos internos que están ahí que no podemos salir de ellos, ¿cómo nosotros vamos a poder en esos conflictos que van ya hacia terceros, en familia, en otros aspectos, cómo lo vamos a resolver? Pues la escritura nos da todos los parámetros, por eso nos toca escudriñarla, que es muy diferente a leerla. Estamos llegando al final del taller, pero vamos a saludar al pastor Manuel Conde, que está conectado a través de Conexión Radio, los oyentes Nidia Vela, Felipe Flores, Freddy Albarracín, Mary Baicue, también les enviamos un saludo especial. Desde la emisora Confraternidad Cristiana en El Salvador, dice Débora Salazar, comenta que se siente culpable por su divorcio, que se le puede aconsejar, tiene 1 año de divorcio, escucha en Costa Rica. Débora, bueno, la culpa no te va a llevar ni te va a sacar de lo que sucedió. Y por eso es que hay que llevar a la persona a estos procesos de liberar, y no solamente como lo hemos aprendido usualmente, sino como a través de aceptar una realidad que ya pasó y que ya viviste, y entender que la vida ha continuado y que continúa para ti, y encontrar el propósito de Dios en tu vida para avanzar, saber que sí, se fracturó. De hecho, creo que Paula nos va a hablar de eso en el taller, porque a veces la barca, va a hablar de una barca muy especial. La barca puede ser el matrimonio, los hijos, la empresa. Muchas veces la barca se pierde, la embarcación, como la historia que nos va a contar Paula y la que vamos a tener en el retiro, pero la vida sigue y tienes que levantarte, tienes que brillar donde Dios te lleve, porque entiendes que dependes de Dios, que Él fue el que te formó, te levantó, pasaste este tiempo, es una crisis, es normal el duelo que estás sintiendo, pero no puedes echarte la culpa, porque para que llegue una situación así hay dos responsables, hay 2 personas, y bueno, son temas que hay que ahondar y escucharte y conocer el trasfondo de la situación. También saludamos a María Susana Ordóñez, ella está en Guatemala. Yo también quería aportarte ahí algo, y a veces es que uno se siente culpable porque las demás personas dicen, es que tú no debiste divorciarte, tú no debiste hacer esto, y creo que es algo que tú misma sabes por qué razón y cuál es la razón de la decisión. Nadie sabe lo que estaba pasando, ¿verdad? Exacto, nadie sabe lo que hay detrás de las puertas, así que esas voces creo que tienes que silenciarlas. Aviva la voz del espíritu y no la de los demás. Doris Buitrago dice, gracias Doris por recordarnos el poder de la palabra. Es que ahí está todo. Aquí podríamos sacar otra masterclass que a propósito es mañana. Bueno, actualmente existe mucha gente con antidepresivos y medicamentos que pueden proveer esa ayuda al respecto, y viven ahí, viven con ese medicamento porque realmente ya su cuerpo no responde de otra manera. Pero nosotros debemos tener claro que así como en la historia de aquel hombre de Gadara, que llegó a un nivel que no creo que ningún antidepresivo le hubiera podido ayudar. Nada, ya estaba, mejor dicho, en una situación que ningún medicamento podía hacerle. Solo algo que lo liberó desde la raíz. Una sanidad y una liberación desde su interior, la cual cada persona puede recibir, como lo decía Paula hace unos minutos, cuando decide cambiar de actitud y tomar ese reto de recibir de parte de Dios ese amor del Padre. Así que por cada persona que pueda estar experimentando esta situación, o padres de familia que lo están observando en sus hijos adolescentes, y aunque han pedido asesoría, no encuentran soluciones, yo creo que hoy podemos creer una vez más que el poder de Dios a través de su palabra obra en las vidas y en los corazones. Por eso esto nos toca a todos, es tarea de todos. Sigue diciendo la historia que cuando Jesús estaba todavía a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Dice, en el nombre de Dios, el mismo Espíritu decía, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Y dice, pero él ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Y yo solo quiero ir cerrando y decirles cuántas puertas infernales se abren a través del dolor emocional, a través de no sanar las heridas que se causan. Es impresionante. Por eso reiteramos una vez más la importancia de esa alineación desde nuestro interior.
Muchas cosas externas podemos hacer para manifestar una comunión con Dios, pero las internas son las que realmente te están dando ese estándar de saber cómo está tu vida espiritual. Y que no puedes permitir que puertas infernales, como lo dije hace unos segundos, se abran y lleven, y por eso ya la persona se encuentra en un caos totalmente en su espiritualidad, porque a tiempo no se colocó el freno en la situación, porque a tiempo no se escudriñó qué estaba pasando, porque todos corremos, vamos de un lado a otro, pero pocos sacamos el lugar para escuchar, en el caso del corazón de los hijos, saber qué le está pasando a los hijos. Y una vez que sabemos, prepararnos para abordar los temas, porque a veces pueden decirnos cantidad de cosas y nosotros lo único que respondemos, eso es del diablo, échelo fuera, pero ni siquiera nosotros mismos sabemos de lo que nos están hablando. Entonces, por eso necesitamos crecer y reconocer que todo dolor que no se sana produce una herida mayor y una cadena, un eslabón de situaciones que va a seguir estropeando aquel propósito que tú tienes y que cada persona tiene en Dios, Paula. Ay, no, totalmente estoy muy agradecida por este taller porque sé que bendijo a muchas personas, sé que todos ustedes también aprendieron mucho para poder expresarla y para poder expresárselo también a otros y a ustedes mismos y de verdad que esto simplemente nos muestra esta historia tan impresionante, nos muestra que sí necesitamos y debemos prestarle atención a todas las áreas de nuestra vida y por eso nosotros vamos a hablarlo. Ustedes saben que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, vamos a hablarlo este fin de semana en nuestro retiro Menujá, es un retiro virtual para mujeres, como con bajo el lema de despierta a tu propósito de vida, así que espero ustedes se inscriban, aquí ahorita les va a aparecer los números de WhatsApp para que ustedes puedan también inscribirse, ahí en los comentarios pueden decir yo quiero participar y bueno, mañana nuestro masterclass, ustedes deben estar emocionadas. Hace 8 días fue, mejor dicho, impresionante. Yo sé que mañana ustedes van a seguir creciendo y avanzando porque necesitamos escudriñar la palabra, meditarla, ponerla en práctica y empezar a impactar a más personas. Yo no creo que no hace falta decir que estamos en los últimos tiempos, así que necesitamos movernos. Así es, sí, estamos listas para nuestra segunda clase. Mañana el tema es fortalecimiento de los ciclos vitales como mujer, como esposa y madre. Entender los ciclos que estamos experimentando. Yo creo que el aprendizaje, el ser, la parte, no solo parte, la excelencia, la escribí aquel día, depende de esa necesidad que tú tienes de cada día aprender para ser mejor en todas las áreas. Así que desde mañana jueves, recuerden en la noche, estamos en nuestra masterclass, que puede ser parte del grupo en WhatsApp o el grupo también aquí a través del Facebook. Y nosotros nos despedimos, Paula, con los datos y como tú decías, la invitación a nuestro retiro el próximo fin de semana. Así es, nos despedimos, ahí les dejamos nuestras líneas de WhatsApp, más 57 310 282 52 55, más 57 311 228 18 51. Recuerden que estamos a horas, a pocas horas de que estemos en nuestro retiro. El fin de semana es así que se viene, mejor dicho, estamos en el ombligo de la semana, pero ya estamos a puertas de nuestro retiro. Sé que va a ser un tiempo especial y como tú hablaste, necesitamos aprender. Si ustedes no aprenden, pues cómo vamos a hacer las cosas. A veces pensamos que no las sabemos todas y así no es. Así que bueno, los dejamos con nuestra invitación y los esperamos dentro de 8 días por el mismo canal a la misma hora. Bueno, recuerden, nuestra masterclass mañana 8 de la noche, hora de Colombia, que es un tiempo de estudio. Nuestro tema, fortalecimiento de los ciclos vitales de la mujer, la esposa y como madre. Así que nosotras nos vemos, les dejamos con un fuerte abrazo. Gracias por compartir este taller, gracias por acompañarnos cada miércoles. Realmente les amamos, Paula, y se nos olvidó. Si ve tanto que había por hablar, el lunes vamos a celebrar el Día de la Mujer, vamos a celebrar el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, 5:30 de la tarde con un live también impresionante donde habrá premios, regalos, bueno, temas para hablar, mujeres interesantes de las cuales vamos a hablar y aprender, así que algo más que se nos había pasado, pero bueno, gracias al Señor lo recordé y nos vemos muchas actividades. Pero todas para crecer y avanzar en él. Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Gracias Confraternidad Radio, gracias Conexión Radio, gracias Mujeres que Edifican y gracias a todos ustedes que hacen parte de nuestro taller Liderazgo de Vida. Bendiciones. Les amamos. Chao.